Nunca imaginé que el amor de una madre soltera cambiaría la vida de mi hija silenciada. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Aquella mañana, el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo dorado. Mi corazón latía con fuerza. Estaba nerviosa. Eran solo 2 semanas desde que mi Laura, con apenas 8 años, había dejado de hablar. Su silencio me acomplejaba, lo sentía en cada rincón de nuestra pequeña casa, el miedo me mantenía despierta por las noches. La oscuridad se convertía en un eco de mis pensamientos. ¿Por qué no habló más? ¿Qué podría haberle sucedido? Cuando la vi jugar en el parque, las otras madres comentaban sobre lo inquietante que era su mutismo. Es solo una etapa, decían. Pero en mi corazón, sabía que había algo más profundo y oscuro. El aire olía a desesperación y anhelo. Un día, mientras revisaba las cartas que Laura había escrito en un cuaderno, encontré una palabra subrayada: silencio. Mi garganta se cerró. ¿Era posible que se sintiera así, atrapada en su propio mundo? Cada página estaba llena de dibujos, pero todos giraban en torno a la misma idea: gente riendo, pero ella sola, apartada. Me encogí, las lágrimas caían sin quererlo. El silencio de mi hija era un grito sordo. En el fondo, sabía que debía hacer algo. Había estado trabajando arduamente para mantener nuestra vida a flote. Era madre soltera, el peso sobre mis hombros se sentía como un faro que me guiaba, pero también me sumergía en la desesperanza. Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirme. Esa noche decidí hacer un sacrificio. Vendería la única herencia que me había dejado mi madre. Un collar de perlas que siempre había estado en nuestra familia. ¿Qué más importaba cuando mi hija necesitaba ayuda? Esa decisión me llevó al centro comercial. Cada paso que daba era un conflicto interno. La sensación fría de las perlas en mis manos contrastaba con el calor de la necesidad que me quemaba por dentro. La vendedora, al ver las perlas, me miró con sorpresa. Dejé escapar un susurro: son para mi hija. Mientras ella buscaba en la caja, mi corazón palpitaba. Estaba tan cerca de hacer algo por ella, de encontrar una respuesta. Al salir, con el dinero en el bolsillo, vi algo que me detuvo en seco. Una figura ocultándose tras un árbol. El aire se volvió pesado. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. El rostro me era familiar. Era un antiguo compañero de trabajo, alguien que sabía de nuestras dificultades. Mi pecho se hundió. ¿Qué hacía él aquí? Estaba a punto de llamarlo cuando su mirada se cruzó con la mía. De repente, su expresión cambió. Frunció el ceño y movió los labios, aunque no podía escuchar lo que decía. Solo un gesto de advertencia. ¿Qué sabía él? ¿Qué podía pasar si continuaba mi búsqueda? Mis manos temblaban. Volví a mirar a Laura. En su rostro, el reflejo de una madre que todo lo daría por verla feliz. ¿Qué hay?, le pregunté sin querer romper el encanto que aún nos unía. ¿Qué estás escondiendo? Pero, antes de que pudiera obtener una respuesta, supe que aquel encuentro iba a cambiarlo todo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, rompe ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Sentí el peso de la incertidumbre apretándome el pecho. El eco del silencio que había invadido nuestra vida se tornó más intenso mientras observaba al hombre que una vez había sido parte de mi mundo laboral. Se acercó, con cautela, y mi corazón hizo un giro inesperado. ¿Qué podía haber visto en nuestra vida que valiera la pena advertir? En su mirada había una mezcla de preocupación y algo que no podía descifrar. Lo siento, no quería que me vieras aquí, dijo, su voz era un susurro bajo. He estado preocupado por ti y por Laura. Un desasosiego me envolvió. Le conocía, pero no sabía hasta qué punto había estado observando. ¿Cómo estás al tanto?
Su respuesta me sorprendió. La idea de que pudiese haber estado al tanto de nuestras luchas me generó una inquietante sensación. Sus palabras pesaban como una losa. Me enteré de que vendiste las perlas. No es fácil, lo sé. Me gustaría ayudarte, dijo, su expresión se tornó seria. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La idea de abrirme en aquel momento me parecía absurda, pero el anhelo de ayuda me empujó a seguir escuchando. ¿Ayudarme? ¿Con qué? La incredulidad se asomó en mi voz. Con terapia, respondió, mirándome intensamente. Laura necesita ayuda profesional. He visto muchos casos como el de ella, y es fácil perderse en los silencios. Con el tratamiento adecuado, pueden ayudarla a encontrar su voz otra vez. Mis ojos se nublaron con las lágrimas que apenas lograba contener. ¿Quién era este hombre, tan diferente del colega que tuve, para ofrecerme algo tan vital y precioso, y tú pagas la terapia? ¿Por qué? Pregunté, no podía evitar sentirme desconfía. Su preocupación me abrumaba. Había algo aquí que no encajaba, porque me importa, porque me preocupas y porque veo en Laura lo que yo mismo enfrenté en mi infancia. No puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo que puede haber una solución, confesó, la sinceridad brillaba en sus ojos. Iba a decir algo más, pero su mirada se desvió hacia el parque. ¿Por qué no me dijiste antes que estabas aquí? Le pregunté, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. Creí que era mejor no involucrarme, que tú debías encontrar la manera de resolverlo sola. Pero he cambiado de opinión, admitió, y las lágrimas se desbordaron por mis mejillas. La lucha por lo que era correcto en mi vida se mezclaba con la lucha por lo que era correcto para Laura. Finalmente, tomé una decisión. Necesito saber más. Tal vez esto sea lo que necesitamos, le respondí, el nudo en mi garganta apretando tanto que apenas podía hablar. Pero mientras compartíamos información, no podía evitar la sensación de riesgo que acechaba en el fondo de mi mente. ¿Podría confiar en él? Los días siguientes se tornaron una mezcla de ansiedad y esperanza. Cada vez que veía a Laura en casa, estudiaba su rostro con atención. La idea de llevarla a terapia haciéndose más real en mi mente, sin embargo, también estaba repleta de miedo. Pasaron los días y una mañana, decidí por fin hablar con ella. Me senté a su lado mientras ella estaba concentrada en un dibujo, la forma en que sus manitas se movían, me llenó de amor y desesperación. Laura, cariño, hay algo que quiero mostrarte, le dije, sintiéndome como si estuviera a punto de ofrecerle el mundo. Sin embargo, justo cuando iba a desplegar todo lo que había aprendido, el teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Era la escuela, y una sensación de terror se apoderó de mí. Es sobre Laura, anunciaron, y el mundo a mi alrededor se detuvo. Su maestro está preocupado, hay algo que ya no puede esconderse. Mi corazón se congeló y cuando colgué, miré a Laura. En su rostro había algo que nunca había visto, una sombra que había estado creciendo. En ese instante, comprendí que tal vez el silencio no era solo su lucha, sino que se había convertido en un manto que la protegía de algo más profundo. El deseo de ayudarla ardía en mí como una llama en la oscuridad. Pero lo que sabía, lo que estaba por descubrir, era que el silencio tenía un rostro que todavía no conocía. El faro de su ayuda se había encendido, pero aún no sabía hacia dónde me conduciría. La revelación de aquel día se posó entre nosotras como un secreto por descubrir, un misterio que se entrelazaba con nuestras vidas. Al día siguiente, la atmósfera en casa era pesada. El eco de la llamada del día anterior reverberaba en mi mente como un tambor distante, golpeando la incertidumbre en mi pecho. Laura estaba sentada en la mesa, sumergida en sus dibujos, ajena a la tormenta que se gestaba a su alrededor. Aquella mañana, su rostro parecía más sereno que de costumbre, pero mis ojos inquietos buscaban señales de aquello que su maestro había mencionado. Que podía estar cernido en la distancia silenciosa de ella. Laura, le dije, mi voz temblorosa se quebró en el aire. Se giró hacia mí, con una expresión curiosa. ¿Quieres que hablemos sobre la escuela hoy? Ella asintió, aunque la confusión flotaba en su mirada. Un destello de temor atravesó mi corazón, preguntándome si estaba lista para dar ese paso, pero mis dudas se desvanecieron al instante que vi sus ojos tan claros, tan llenos de un deseo de ser entendida. Simplemente quiero que sepas que te quiero mucho.
Nunca estarás sola, ¿de acuerdo? La sinceridad de mis palabras me sorprendió a mí misma. Observé cómo su cabeza se movía ligeramente, como si mis palabras abrieran una puerta en su interior. ¿Puedo mostrarte algo?, preguntó, buscando algo en su mochila. Cuando sacó un dibujo, sentí que mi respiración se detenía. Era una representación inquietante de un monstruo, con ojos saltones y garras afiladas, que parecía rodear una pequeña figura en el centro. La figura era ella, pequeña y desprotegida. A veces, siento que eso me observa cuando estoy en la escuela, confesó con una voz tan suave que casi se desvaneció. Oh, cariño, sus palabras fueron una flecha en mi pecho. Cada línea del dibujo parecía vibrar con el silencio al que había estado sometida. ¿Te sientes asustada en la escuela? Ella sintió lentamente, sus ojos grandes y tristes reflejaban un océano de emociones que quería expresar pero que no sabía cómo. Un escalofrío de comprensión recorrió mi cuerpo. No era solo una lucha por la voz, era una batalla interna que había crecido en las sombras. Necesitaba sostener su mano y ayudarla a iluminar aquello que la acechaba. Pero una vez más, el miedo me sujetó con fuerza. Sabía que no bastaba solo con el amor, debía haber más sustento, un faro, una guía. Más tarde, mientras preparaba la cena, el hombre que había cruzado mi camino se materializó nuevamente en mis pensamientos. Era un extraño que ahora parecía albergar un rayo de esperanza, pero también un mar de preguntas. Tal vez, uniendo fuerzas podríamos avanzar. Sin embargo, esa idea también despertaba mi escepticismo. Cuando Laura se sentó a la mesa con una sonrisa tímida, decidí que era el momento. Cariño, he estado pensando qué tal si comenzamos a asistir a algunas sesiones de terapia. Hay algunas personas que podrían ayudar a que puedas hablar sobre lo que te preocupa, propuse, tratando de mantenerme serena, pero mi voz temblaba como una hoja al viento. ¿Ayuda? ¿Para mis dibujos? Su tono era inocente, pero su mirada atravesaba la barrera que solía levantar entre nosotras. Sí, para todo lo que sientes y que quizás te está asustando. Tu año escolar parece complicado y quiero que sea más fácil para ti. Estoy aquí, pero puede que un profesional también te ayude a encontrar tu voz, respondí, esperando escuchar algo de su parte. Laura se quedó en silencio un momento que se sintió eterno. Finalmente, dijo, está bien. ¿Pero tendré que hablar de lo que me asusta? Es difícil. Mis sentimientos se arremolinaron, sabía que su silencio había sido su refugio, pero a su vez anhelaba que perforara esas paredes. Sí, será difícil al principio, pero te prometo que estaré contigo todo el tiempo, le aseguré, y mi corazón se llenó de firmeza. Aún existía un hilo de esperanza que vislumbraba entre las oscuras nubes de sus miedos. Esa tarde, después de que se fue a dormir, cada duda y cada emoción me asaltaban. Estaba a punto de recoger el teléfono y buscar el contacto del hombre, cuando el sonido del timbre me sobresaltó. Corrí hacia la puerta, con el corazón palpitante. Al abrir, me encontré con un rostro familiar. Era el maestro de Laura, la preocupación surgiendo en sus ojos. Siento interrumpir, pero necesito hablar contigo. Hay algo que he estado observando en Laura y creo que es importante. Mis manos se aferraron al marco de la puerta, el temor y la anticipación se entrelazaban. El manto del silencio que había envuelto a Laura comenzaba a desgajarse. La puerta se abrió de par en par, y el aire fresco de la noche entró como un susurro lleno de secretos. Nuestras miradas se encontraron, y en los ojos del maestro podía distinguir una mezcla de compasión y urgencia. ¿Podemos entrar?, preguntó, y yo, sin saber si deseaba seguir ese camino o si prefería el refugio de lo familiar, me hice a un lado para dejarlo pasar. Tomamos asiento en la sala, un espacio que hasta entonces había sido únicamente nuestro, lleno de risas y dibujos sin complejidades, pero que ahora parecía vibrar con una tensión palpable. He estado observando a Laura, comenzó, su voz categórica y llena de cuidado, y hay comportamientos que me inquietan. Un frío recorrió mis venas. ¿Qué había notado? La última cosa que quería era que el mundo exterior, con su crueldad a cuestas, evaluara a mi hija como a alguien diferente. ¿De qué está hablando?, logré articular, aunque cada palabra ardía en mi lengua. En varias ocasiones, he notado que durante las clases, parece desconectarse. Participa menos, y a veces, se queda mirando al vacío, como si estuviera en su propio mundo.
A medida que hablaba, la verdad rompía la barrera de mi esperanza, revelando un panorama que había temido, aún sin conocerlo del todo. Es solo su forma de procesar las cosas, respondí a modo de defensa. No es que esté mal. Ella tiene su propio lenguaje artístico. Pero mi voz se sentía vacía, y las palabras no hacían eco en mi interior como solían. No me malinterpretes, insistió el maestro, con un tono apacible. La creatividad de Laura es hermosa, y las manifestaciones artísticas son fundamentales. Pero, ¿estás dispuesta a considerar que puede necesitar más apoyo del que pudiera brindarle este entorno? Su propuesta comenzó a retumbar en mi mente, fiebre de angustia corriéndome por la espalda. No quería que la diagnosticasen, no quería que la etiquetaran. Pero, a su vez, sabía que el miedo que se ocultaba en esos dibujos de monstruos no podía ser ignorado. Las sombras en su corazón podían convertirse en enormes bestias si no se les atendía. ¿Qué propones que hagamos?, le pregunté, sintiendo que la vulnerabilidad se apoderaba de mí. No tenía respuestas, solo un deseo profundo de protegerla, de ayudarla a sanar. Podría aconsejarte algunas sesiones individuales con un terapeuta que se especializa en niños. Alguien que pueda ayudarla a encontrar palabras para sus miedos, alguien en quien pueda confiar, sugirió, y sus palabras resonaron en mi ser como un canto angelical y aterrador al mismo tiempo. Eso puede ser un buen comienzo, concedí, sintiendo que un nudo en mi pecho comenzaba a aflojarse. Pero debo hablar con Laura. Ella tiene que estar de acuerdo. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones. Laura despertó a la mañana siguiente con una sonrisa, ajena aún a la tormenta. Mientras desayunamos, el aire se sentía más ligero, como si la posibilidad de una luz al final de un túnel asomara en el horizonte. Sin embargo, la sombra del día anterior regresó con un rugido que nadie podía ahogar. Laura, empecé, mis palabras luchando por salir. Quiero hablarte sobre algo importante. Ella me miró, su interés reflejado en sus ojos. Tú sabes que quiero que te sientas bien, ¿verdad? Y que nunca estarás sola. Sí, mamá, respondió, confusa pero receptiva. ¿De qué se trata? Creo que podríamos ver a alguien que pueda ayudarte a hablar sobre lo que sientes. Alguien que pueda, de alguna manera, ayudar a que esos monstruos sean un poco menos aterradores. Las palabras colisionaron en la habitación como ecos distantes, despidiendo una atmósfera de incertidumbre que deseaba disolver. ¿Y si no quiero? ¿Y si ellos no entienden? La ansiedad se reflejaba en su rostro, y mi corazón palpitó con la certeza de que algunos de esos temores la habían mantenido cautiva. Laura, no entiendo. Pero estoy aquí contigo. No tengo todas las respuestas, pero puedes confiar en que nadie te juzgará. Solo queremos verte libre, y creo que este podría ser un paso en esa dirección, le expliqué con ternura. Su mirada se perdió en la distancia mientras contemplaba lo que le ofrecía. Algo en su silencio resonaba más que cualquier palabra. La lucha interna centrada en su corazón brillaba como una tormenta, y yo sabía que estábamos a punto de cruzar un umbral peligroso. Está bien, mamá, finalmente dijo, haciendo que la espina de mi dolor se volviera un poco más ligera. ¿Pero puedes venir conmigo la primera vez? Por supuesto, le aseguré, e inalcanzable esperanza brotó en mi pecho como un germen de vida. Pero en ese instante en el que nuestros corazones hicieron un acuerdo silencioso, el timbre sonó en la puerta nuevamente. No puede ser, murmuré, preguntándome quién más podría estar en busca de respuestas. Al abrir la puerta, me encontré con el rostro de una joven. Ella miró hacia abajo, y un aire de tristeza, o quizás incertidumbre, nublaba su expresión. Irna, soy la hermana de Tomás. El niño, su mirada estaba llena de preocupación. He venido a hablar contigo y con Laura. Hay cosas que necesitan ser dichas. Mientras la joven hablaba, la sensación de que el mundo giraba fuera de control se agudizó. El destello de angustia se encendía en lo más profundo de mí, y su llegada amenazaba con interrumpir el delicado equilibrio que finalmente habíamos comenzado a establecer. Empezar a sanar, tal vez, arrastraba consigo borrascas inesperadas. ¿Qué secretos traía consigo? El corazón se me detuvo un instante mientras la joven hablaba, su voz un murmullo en un mundo que parecía haberse vuelto sordo. Su rostro era un reflejo del dolor y la confusión, y aunque no la conocía realmente,
el aire de vulnerabilidad que la rodeaba empezó a calar en mí. Tomás, él dice que ha visto cosas extrañas. ¿Y qué pasaron cosas malas? Continuó, su mirada tambaleándose entre la tristeza y el miedo. ¿Qué quieres decir? Logré preguntar, aunque el nudo en mi garganta dificultaba el habla. Recordaba a Tomás, un niño que a menudo compartía la mirada curiosa de Laura, lleno de un arte sensitivo que lo unía a ella. Pero ¿qué había sucedido? Él no puede hablar de ello. No puede ir a la escuela. Ha tenido pesadillas desde que sucedió. La joven dejó caer su mirada, incapaz de enfrentarse a la revelación que claramente la atormentaba. Pero dice que Laura sabe cosas. Que Laura lo entiende. Las palabras de su hermana se hicieron eco en la habitación, tensando cada rincón. Una mezcla de miedo y hermandad comenzó a formarse entre nosotras. Laura, mira, le dije, volviéndome hacia mi hija, quien había permanecido en silencio, observando todo con curiosidad y temor. Esta joven está preocupada por Tomás. Tal vez puedas ayudarlo, saber qué es lo que él siente. Pero en el fondo de mi corazón, una punzada de inquietud se encendió. ¿Qué conexión existía entre mi hija y su amigo? ¿Ayudarlo? ¿Por qué yo? Preguntó Laura, con una mirada de desconcierto. No siento nada, no lo sé, cariño, respondí, llevándola entre mis brazos en busca de consuelo. Sabía que en ese instante, su vida podría verse alterada por la presión de lo desconocido. Quizás hay cosas que aún no entiendes de ti misma, cosas que te hacen especial, añadí, sintiendo que las palabras eran una mezcla de aliento y esperanza, de inseguridad y amor. La joven hermana de Tomás respiró hondo y continuó, él dice que hay sombras. Sombras en el parque. Dice que a veces puede oírlas. Y que tienen ojos. Ojos que lo miran mientras juega. Los ojos de Laura se ensancharon, atrapándose en la narrativa, y vi cómo el miedo comenzaba a destellar en su rostro, un frío nuevo se deslizaba por mi espalda, las sombras ya estaban en su mente. Laura, este tipo de cosas intenté, pero el peso de mis palabras se perdió en la confusión. Lo que temía no solo era lo que sentía mi hija, sino la posibilidad de que esa conexión con Tomás la arrastrara a una espiral que creía haber protegido. Él me entiende, dijo finalmente Laura, y por un momento, una chispa de luz brilló en su rostro. A veces también veo esas sombras. En mis dibujos, están allí. Pero no son solo sombras, son historias. ¿Historias? La pregunta emergió de mí con un escalofrío. Al pensar en los dibujos de monstruos que había visto en su cuaderno, una mezcla de horror y curiosidad se disparó. ¿Qué historias? No lo sé, es complicado, dijo Laura, su mirada perdida, como si luchara por articular lo que su corazón ya sabía. A veces siento que tengo que adentrarme en ellas, como si me llamaran. Ella, a su vez, miró a la hermana de Tomás. Pero no quiero hacerlo sola. El aire se volvió denso y tenso a medida que nuestras tres almas se entrelazaban. Comprendí que este era un momento crucial, el primer paso al abismo de lo desconocido. Una forma de mirar hacia esas sombras que tanto temor provocaban. Podemos hacerlo juntas, Laura. Podemos encontrar la manera de enfrentarlas. Si Tomás lo siente, tal vez debamos escucharlo, propuse, deseando que mi deseo de protegerla llevara a un camino de sanación. ¿Te gustaría venir con nosotros al parque?, preguntó la joven, su voz temblando con la mezcla entre la esperanza y el miedo. Tal vez así podamos entender. Quizás las sombras nos digan algo. Una luz tenue me atravesó mientras miraba a mi hija. Ella asintió lentamente, un destello de resolutiva tristeza surgiendo en su mirada. La idea de un grupo, ella, Tomás y yo, enfrentando a esos temores y misterios parecía inesperadamente liberadora. Sin embargo, las sombras que hasta entonces había tratado de mantener alejado de nuestra vida, se estaban acercando. Mientras nuestras emociones se entrelazaban en el aire enrarecido, mantuve la esperanza de que, si alguna vez podíamos darles voz, tal vez no fueran tan terroríficas. Tal vez pudieran convertirse en compañeras de nuestro viaje hacia la sanación. La joven se despidió con la promesa de regresar, mientras mi mente giraba en la agonía de lo incierto. Laura, ¿estás lista para enfrentar esto?, le pregunté, sintiendo como el nuevo giro de la trama se afianzaba poco a poco en la narrativa de nuestras vidas. Si tú estás, dijo ella con un aire de determinación repentino,
Y por un breve momento, esos ojos que varias veces habían mirado hacia el vacío, brillaron con un nuevo propósito, pero en cuanto su declaración se asentó en el aire, un escalofrío recorrió la habitación. Lo que estábamos a punto de descubrir podría ser más profundo y oscuro de lo que imaginábamos. Las sombras eran solo un reflejo de lo que llevábamos dentro, y no sabía qué precio tendríamos que pagar. El día de nuestra visita al parque amaneció gris, como si el cielo mismo se sintiera inquieto por lo que íbamos a enfrentar. Mientras me preparaba, el nudo en mi estómago aumentaba en intensidad. Laura se encontraba sentada en la mesa, garabateando en un cuaderno, sus manos rápidamente llenas de dibujos que parecían danzar entre la luz de la lámpara. No pude evitar mirar de reojo, intentando descifrar lo que significaban esos trazos visibles y ocultos. ¿Qué dibujas, cariño?, le pregunté, mientras trataba de suavizar el ambiente. Sombras, respondió, sin desviar la mirada de su obra, sombras con historias. Observé cómo sus cejas se fruncían en concentración, un reflejo de su mente tratando de conectar algo que todavía parecía inalcanzable. Quiero entender más sobre ellas antes de ir al parque, agregó, su voz un susurro envuelto en la determinación de una niña que se asoma al precipicio de su propia valentía. Mis ojos recorrieron los dibujos que hacían eco de sus pensamientos, criaturas aladas, árboles de troncos retorcidos, y sombras alargadas con ojos brillantes. Era como si esas imágenes narraran su propia confusión y miedo, pero también su deseo de descubrir. Una punzada de dolor me recorrió al darme cuenta de que Laura ya sentía estas sombras desde adentro, mientras yo luchaba por protegerla de sus miedos. Está bien, dije finalmente, deseando que a pesar de mi propia ansiedad, le pudiera transmitir valentía. Vamos a descubrirlas juntas, pero recuerda que siempre estaré a tu lado. Y mientras nos dirigíamos hacia la puerta, la promesa de la unidad tejió un breve lazo de esperanza entre nosotras. Llegamos al parque justo cuando un viento gélido pasaba entre los árboles, dándoles un susurro casi palpable. A lo lejos, la figura de la joven hermana de Tomás se recortaba entre los columpios, esperando con un rostro ansioso. Junto a ella, Tomás parecía un niño despojado de su esencia, con su mirada perdida en el horizonte, como si hubiera dejado en casa parte de su alma. Tomás, llamé con suavidad, intentando que su atención se centrara en nosotros. El niño se giró lentamente, sus ojos vacíos reflejando una mezcla de incertidumbre y temor. Estamos aquí para ayudarte, dije, dando un paso hacia él mientras Laura se mantenía a mi lado, su mano apretando la mía con fuerza. ¿Vas a verlas?, preguntó Tomás, su voz un hilo tembloroso. La forma en que formuló la pregunta nos dejó flotando en un mar de dudas. ¿Verlas? De pronto, el aire se volvió más denso, y supe que tocábamos un tema aún más perturbador de lo que había anticipado. Laura, al notar la angustia en mi rostro, se adentró un paso más, como si la conexión entre ellos fuera suficiente para romper esa barrera. Sí, queremos entender, respondió ella con una valentía que no sabía que poseía, y fue en ese instante que el parque pareció cobrar vida. Una ráfaga de viento atravesó el área, haciendo que las sombras de los árboles danzaran en un movimiento frenético. Cuando yo juego a veces las veo. Me miran, como si estuvieran esperando que haga algo, Tomás confesó, sus palabras llenas de un peso que estaba dispuesto a compartir. ¿Por qué no nos cuentas más, Tomás?, le instó Laura, acerándose un poco más, como si su curiosidad fuera una cuerda que pudiera atar sus miedos. Ceñido por la luz tenue del día, Tomás respiró hondo y dijo, cuando hay silencio, puedo escucharlas. Son como ecos no contados. Algo les duele. Su mirada se hundió mientras hablaba, recorriendo los rincones del parque que ahora presentaban un nuevo aire de misterio. Lo que ninguna de nosotras esperaba era que, mientras estas palabras salían de sus labios, una sombra más pronunciada emergiera entre los arbustos del parque. Era un movimiento fugaz, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que todos los sentidos se activaran. Miradas inquietas se cruzaron y en ese momento, la conexión entre nosotros se volvía ineludible. Cada uno de nosotros había despertado algo latente. ¿Vieron eso?, pregunté en un susurro, sintiendo como el pánico comenzaba a latir dentro de mi pecho. La sombra se desvaneció, pero su presencia persistía en el aire, y el miedo se convirtió en un eco. Vamos a encontrar lo que hay detrás de todo esto, Laura dijo con una determinación que resonó como un canto en mi corazón.
Juntos, los ojos de Tomás se abrieron de par en par, como si en su interior latiera una chispa de esperanza. Me di cuenta de que no había otra salida que adentrarnos en lo desconocido. Desde entonces, no solo el destino de Laura estaba en juego, cada paso que tomáramos podía llevarnos a un lugar más profundo de lo que jamás imagináramos. Y mientras ellos comenzaban a caminar hacia esas sombras que parecían convocarnos, me acordé del eco que había tratado de bloquear en mi interior, la sombra de mi propio miedo. Aún así, no podía dar marcha atrás. Al tomar la mano de Laura y avanzar junto a Tomás, sabía que, para enfrentar lo eterno oculto en el parque, tendríamos que desenterrar los secretos que llevábamos dentro. ¿Estaban listos para lo que iba a suceder? Mi corazón se detuvo al recordar la advertencia de la voz interior que había ignorado por tanto tiempo: hay cosas que, una vez vistas, no se pueden olvidar. El aire se sentía pesado mientras nos adentrábamos en el corazón del parque, y un silencio inquietante envolvía el lugar como un manto. Mis pasos resonaban en el camino de grava, y los ecos parecían burlarse de nosotros, susurrándonos secretos ocultos que debían permanecer en la penumbra. Laura caminaba a mi lado, sus ojos brillaban con esa mezcla de valentía e inocencia, mientras Tomás, con su mirada fija, marcaba el compás de nuestra marcha. Lo poco que habíamos recorrido se sentía como un paso hacia lo desconocido, y la tensión crecía, como un acorde afinado al borde de una ruptura. De repente, un alarido ensordecedor resonó. La hermana de Tomás había caído al suelo, y al voltear, la vi cubrirse los oídos, sus ojos inyectados de terror. Hay ruidos. Las sombras están gritando. Sus palabras culminaron en un llanto descontrolado mientras su hermano intentaba calmarla con torpeza, su mano temblorosa llena de impotencia. Escucha. No tienes que tener miedo, gritó, girando su cabeza hacia ella. Pero, en su tono, había una desesperación que traicionaba su propia fragilidad. Laura se acercó a él, de alguna manera adoptando el papel de la cuidadora, un papel que nunca supo que se le había asignado. La conexión entre ellos, aunque frágil, era palpable. Pero mientras intentaba reconfortar a la pequeña, no podía evitar que la angustia se apoderara de mí. No se va a hacer daño, le dije a la hermana de Tomás, un intento fallido de infundir valor en medio de nuestro propio pánico. Estamos aquí para ayudar. Sin embargo, las sombras que se cernían sobre nosotros, en cada rincón del parque, parecían sonreír en su mudez, burlándose de nuestra valentía. Fue entonces cuando el viento cambió nuevamente. Las ramas de los árboles comenzaron a crujir con desespero, arremolinándose en un ballet caótico al ritmo de un silencio que se volvía cada vez más pesado. En un giro inquietante, las sombras se deslizaron lentamente desde los confines del parque, tomando forma, y se establecieron entre nosotros como figuras oscuras, monolíticas y desconcertantes. ¿Qué son?, preguntó Laura, su voz un susurro que hizo eco en el aire helado. La pregunta reverberó en mi mente, obligándome a enfrentar el abismo de mis propios miedos. La sombra de un recuerdo olvidado se filtró en mi conciencia. Cuando era joven, en el mismo parque, una serie de misteriosas desapariciones habían ocurrido, y la ansiedad de mis padres había dejado una marca indeleble en mi corazón. No lo sé, admití, y la verdad salió de mis labios como una confesión. Miré a Tomás, pero él también parecía atrapado en la red de estas sombras, parpadeando con una mezcla de temor y fascinación. Antes de que pudiera preguntar sobre su historia, una de las figuras oscuras acercó su forma, su presencia constante y casi tangible. Escúchenos, susurró la sombra, su voz un eco lejano que reverberaba en los rincones de mi mente. Nos duele. Queremos ser escuchados. Ninguno de nosotros podía comprender la profundidad de su súplica, desafiante ante la realidad. Pero, al igual que Tomás había expresado, había algo en esos ecos que nos atravesaba, un eco de dolor que no solo pertenecía a las sombras, sino que se entrelazaba con nuestras propias historias no contadas. Una compasión inusual empezó a surgir dentro de mí, un deseo de entender la incomprensión. ¿Cómo podemos ayudar?, preguntó Laura, agachándose, sin flaquear en su valentía. La inocencia de sus palabras resonó como un mantra entre las sombras, y en ese momento, todo se volvió más tangible. Cuando vi la luz en sus ojos, también se iluminó parte de mi corazón. Era el amor y la conexión, esas hilos invisibles que unen a quienes se atreven a mirar más allá del miedo. Las sombras se movieron suavemente, cambiando de forma,
como si respuestas enterradas emergieran de la tierra que habíamos pisado. Y así, todas esas historias de dolor se entrelazaron en el aire gélido del parque, y el silencio se volvió una promesa compartida. Ya no éramos individuales, sino un único tejido de esperanzas y temores, pero al hacer frente a esa oscuridad, sentí el peso del secreto que había guardado durante tanto tiempo, el miedo a que Laura también pudiera convertirse en una sombra, atrapada en su propia historia. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar que quizás la lucha no era solo con lo que acechaba en el parque, sino más bien con lo que habíamos llevado en nuestros corazones todo este tiempo. Y cuando finalmente decidimos avanzar hacia esas sombras con la esperanza de escuchar lo que deseaban decir, una figura se deslizó silenciosa detrás de mí, una presencia que no reconocí de inmediato. A pesar de la conexión que había formado con Laura y Tomás, un temor aún más profundo comenzó a enredarse con nuestro camino hacia la verdad. Deberías tener más cuidado con lo que deseas, murmuró una voz familiar. Era alguien de mi pasado, alguien que había creído que nunca volvería a ver. Mi corazón se detuvo, y con la sombra de mi propio pasado cernida sobre mí, supe que este encuentro cambiaría todo lo que creía saber, no solo sobre el parque, sino sobre la vida misma. El aire parecía haberse vuelto viscoso, cada inhalación era un desafío que se quedaba atrapado en la garganta. Al darme la vuelta, mis ojos se encontraron con los de Elena, una figura delgada envuelta en un abrigo gris que contrastaba con la oscuridad del parque. No había cambiado mucho, pero los años que habían pasado se notaban en esos ojos que una vez llenos de vida ahora estaban llenos de una profundidad sombría. Su mirada era un espejo de mi propio dolor oculto. ¿Por qué has venido?, pregunté, la incredulidad y la rabia brotando de mi voz, como un hervidero que amenazaba con desbordarse. Una parte de mí quería correr, esconderme, dejar que la oscuridad me tragara. Sin embargo, otra parte anhelaba entender. Para advertirte, respondió ella, su voz un roce suave contra el viento incesante. No puedes hacer frente a lo que no comprendes. Las sombras no son solo ecos, son recuerdos, son sufrimientos que buscan perdón. Y tú llevas uno de esos recuerdos dentro de ti. Tomás miró entre nosotros, incapaz de procesar el peso de la revelación. Su hermana todavía estaba en el suelo, temblando mientras su llanto se desvanecía en un silencio ensordecedor que nos envolvía cada vez más. Laura parecía estudiar la escena intensamente, su inocente valentía contrastando con la desolación que se manifestaba frente a nosotros. ¿Qué sabe sobre mis recuerdos?, pregunté, acercándome a Elena con cautela, como un gato curioso frente a un abismo desconocido. Ella no respondió de inmediato, en cambio, giró la cabeza hacia las sombras que se amontonaban, ansiosas por ser escuchadas. Extender una mano hacia las figuras oscuras parecía ser un acto temerario, pero algo en su presencia me llamaba. Era un tirón casi visceral que me atraía a su dolor, un deseo de entender. Has llevado una carga contigo durante demasiado tiempo, prosiguió, su tono cargado de una tristeza que sentí resonar dentro de mí. Permite que se escuche tu historia, permite que las sombras compartan sus secretos. Solo entonces podrás hallar la paz que anhelas. Recuerdos de mi infancia comenzaron a aflorar, no solo aquellos de alegría y risas, sino también de momentos oscuros, de gritos en la noche y de una madre preocupada, luchando sola. La lucha por cuidar de mí había marcado su vida, y la soledad que había sentido aún me pesaba. ¿Era ese el asunto no resuelto que la figura oscura había mencionado? Mis demonios habían estado acechando, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Lo que sé es que las sombras quieren liberarte, añadió Elena, quebrando mi torbellino de pensamientos. Pero necesitas abrirte. Necesitas reconocer tu propio miedo para poder ayudar a otros. Pegué un paso atrás, insatisfecho. ¿Cómo podrían estas sombras, de las que tantos hablaban con temor, querer liberarme? Era un diálogo absurdo, una trampa que podía arrastrarme hacia el caos, y entonces, en un instante, un rayo de claridad iluminó el espacio. Laura, murmuré, volviéndome hacia ella, que aún observaba a la figura se deslizaba en nuestro interior. Sus ojos miraban hacia las sombras con comprensión y aceptación, como si ella, a pesar de su juventud, ya hubiera entendido que las historias no contadas vivían en la complejidad de cada ser humano. ¿Vas a tener miedo también? ¿O lucharás por escucharlas?, pregunté,
buscando su mano, necesitando conectarme a ese hilo de luz en medio de la oscuridad. Laura, con una determinación que me hizo sentir un poco más fuerte, dio un paso al frente. No puedo tener miedo de lo que no entiendo. Si las sombras están aquí para contarnos, entonces debemos escucharlas. Las sombras comenzaron a crecer ante nosotros, transformándose, formas conocidas que parecían descender de la penumbra. En sus contornos oscurecidos, pude ver rostros familiares, y la angustia se filtró en el aire. Algo dentro de mí se agudizó, un rayo de dolor y amor que me obligaba a enfrentar mis propios secretos. Prometo que no les daré la espalda, susurró Laura, y esos simples y poderosos votos resonaron a través de la bruma del miedo en la que habíamos estado atrapados. Elena observó la escena, su expresión dura suavizándose un momento. Ten cuidado, advirtió de nuevo, pero había un dejo de esperanza en su voz ahora. Las sombras son añoranza y amor perdido. Pero también son peligrosas si no se les da el debido respeto. Mientras nos acercamos a la oscuridad que nos rodeaba, la tensión crecía. Mis manos sudaban, pero dejé que el coraje de Laura y Tomás inundara mis venas. A medida que nos adentrábamos más, la profundidad del dolor se hizo palpable, y una sombra en particular empezó a solidificarse, tomando la forma de un ser que temía reconocer. Fue entonces que un eco familiar resonó por el aire, robando mi aliento. Mamá, susurró, y el pánico me congeló. La sombra era la imagen distorsionada de la mujer que una vez había sido la luz de mi vida. En su mirada vi la tristeza, la desesperación y, sobre todo, el deseo de ser liberada, y entonces entendí, este no era solo el eco de mis recuerdos, sino el eco de una historia jamás contada. Una historia que necesitaba ser revelada, no solo para mí, sino para todas las almas atrapadas en el tejido de sombras que nos rodeaban. La revelación me sacudió, no era solo nuestra lucha, era nuestra oportunidad de sanar. Pero al abrir esa puerta, ¿qué otros secretos se estarían revelando? El futuro se sentía incierto, y las sombras esperaban una respuesta. El aire se tornó aún más denso, como si las sombras mismas intentaran comunicarse. Susurros y lamentos apenas perceptibles danzaban en la brisa helada. Mis pies se movieron de manera instintiva hacia la figura que se formaba ante nosotros. Esa percepción distorsionada de mi madre encarnaba todo lo que había querido y temido. Mamá, la palabra escapó de mis labios como un eco perdido, una súplica silenciosa que buscaba respuesta. Pero la figura continuaba siendo inalcanzable, como un recuerdo que se desvanecía en la neblina. Ella quiere que comprendas, dijo Elena, interrumpiendo mis pensamientos. Todo lo que sientes, todo lo que guardas, es parte de este encuentro. Pero si no enfrentas eso, el ciclo continuará. No solo para ti, sino para ella. Mis ojos se nublaron por la confusión. Era un constante tira y afloja entre el deseo de avanzar y el miedo que me mantenía parado. Esa mujer en la sombra no era solo mi madre, era una representación de mis propios fracasos, de todo lo que había fallado en el intento de liberarla de su tristeza. ¿Pero cómo se supone que debo hacerlo?, pregunté, la desesperación tiñendo mi voz. ¿Cómo puedo sanar a alguien que ya no está? Escucha, dijo Laura, acercándose a mí con una firmeza que me sorprendió. Ella está aquí. No se ha ido. Hay una parte de ella que aún te llama. Sus ojos reflejaban una sabiduría que a su edad no debería tener, una chispa de esperanza que encendía la oscuridad. La sombra pareció cobrar vida, su forma cambiando y girando. En un instante, un destello familiar atravesó su oscuridad, un rayo de luz en el corazón de la penumbra. Recuerdos, murmuré, casi en un susurro, y la realidad me golpeó como un torrente. Había tantas historias, tantas risas y frustraciones. Había amor, había dolor. Ella se me aparecía no solo como la madre que había perdido, sino también como una mujer que había luchado por salir adelante. Las luchas de inseminación, el eco de una vida sencilla frente a adversidades que nunca se apaciguaron. En ese momento, vi todo, no solo el peso que llevaba sobre sus hombros, sino su fuerza, su tenacidad. Ella está aquí por ti, extendió Tomás, su voz casi temblorosa pero firme. Para que le des voz. No solo a ella, sino a tu propio dolor acumulado. Sanará en la medida que tú sanes. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y entonces sentí el impulso de avanzar. Casi como si las sombras se abrieran para darme paso. Mamá,
grité en un acto de desafío, estoy listo para escucharte. Un silencio intenso nos envolvió. Las sombras que antes parecían amenazantes comenzaron a girar, a ceder espacio. La figura se acercó un poco más, sus rasgos comenzando a ser más claros. Vi en sus ojos la fragilidad de una madre cargada de sacrificios, la soledad de alguien que anhelaba comprensión pero nunca recibió una voz que le hiciera eco. Lo siento, dijo en un susurro que se entrelazaba con el viento. Lo siento por no poder ser lo que necesitabas. Nunca fue mi intención ahogarte en mi dolor. Las palabras atravesaron el aire, pero a medida que las escuchaba, una revelación nueva floreció dentro de mí. Me di cuenta de que su lucha había sido la mía, pero también que había algo que necesitaba soltar. No me ahogaste, dije, mi voz ahora más fuerte. Fui yo quien se ahogó en el miedo a perderte, en el dolor de no entenderte. Elena miró el intercambio entre nosotros con una expresión de esperanza, como si algo dentro de ella también estuviera sanando. Ese es el primer paso, afirmó. Al reconocer lo que han vivido, cada uno tiene la oportunidad de encontrar su propia voz. La sombra de mi madre se estremeció al escucharme. Deberías haberlo sabido, murmuró, y sus ojos estaban llenos de una mezcla de tristeza y amor. Nunca quise que cargaras con esto. Nunca quise que llevaras mi silencio, y en ese instante, supe que estaba en medio de un cambio. La oscuridad que había sentido por tanto tiempo comenzaba a desvanecerse con la revelación de una verdad compartida. Te escucho, respondí, sintiendo el peso que se aliviaba. Y no solo eso, quiero que tú también me escuches. A medida que esas palabras salían, el viento comenzó a arrastrar las sombras, susurrando secretos que por mucho tiempo habían estado atrapados en un ciclo interminable. Sin embargo, una nueva sombra emergió en el horizonte, más oscura y amenazadora que las anteriores. Aunque podría haber sentido miedo, lo único que realmente sentí era la fuerza de lo que había comenzado a construir con la figura familiar a mi lado. No era el fin, apenas un pequeño y luminoso inicio. ¿Qué es eso?, preguntó Laura, entrelazando su mano con la mía, mientras mis ojos se encontraban con la sombra que presagiaba un nuevo desafío. Lo que emergía era palpable, pero el orgullo que sentía al saber que por fin estaba escuchando y siendo escuchado me hizo aferrarme al hilo de esperanza. Aún rodeado de sombras, sentía que ya no estábamos solos. El amor, luego de mucho tiempo, comenzaba a renacer, aunque dolorosamente. Al encarar la nueva oscuridad, supe que, esta vez, no lo haríamos solos. El aire estaba impregnado de un silencio palpable mientras las sombras se agrupaban en un rincón del parque, formando una presencia ominosa que emanaba una desesperante mezcla de dolor y añoranza. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no sentía que tenía que enfrentar esta oscuridad sola. Laura estaba a mi lado, su mano entrelazada con la mía, un faro de luz personalizada, y Tomás, con su historia incompleta, compartía esta carga inesperada. La figura de mi madre, aún vagando en el dilema de la sombra, pareciera moverse más cerca, como si nuestras palabras le dieran un nuevo sentido a su lucha. Mamá, estoy aquí, le dije, mi voz resonando con una firmeza que no había sentido en años. He llevado tu silencio, y he tenido miedo, pero ya no quiero vivir así. Quiero entender contigo. Las sombras empezaron a inquietarse, la figura de mi madre tembló y su mirada me atravesó, como una súplica por comprensión y perdón. Pero este no solo era su momento, era nuestro momento como madre e hija, un viaje de sanación que daría voz a nuestros más profundos anhelos y temores. Es una conexión, vino la voz de Elena, que observaba con un profundo interés. El dolor desea ser entendido, compartido. Tomen el control, enfrenten lo que sientan. Las sombras no son solo ángeles caídos, son partes de ustedes que han estado atrapadas en el silencio. Tomás se acercó un poco más, sus ojos grandes reflejando la vulnerabilidad que todos compartíamos. Las sombras, como nosotros, solo quieren ser escuchadas, dijo, su voz siempre temblorosa pero ahora llena de resolución. Si les damos voz, quizás puedan encontrar paz. Quizás nosotros también. Laura, sensible y perspicaz, asintió y tomó la iniciativa. Vamos a contar nuestras historias. Vamos a decir en voz alta lo que nos asusta. La magia de esos momentos empezó a tejerse. Mientras Laura daba el primer paso,
habló sobre sus dibujos, sobre cómo todo se conectaba con lo que sentía dentro, y al mencionarlo, las sombras tiritaban, como si respondieran a su confesión. A medida que las historias emergían, un torrente de emociones fluyó como un río liberado. La figura de mi madre se acercó aún más, y en su mirada vi las mismas teorías de temor y anhelo que había sentido en mi propia vida. Yo también quiero ser escuchada, susurró con un eco de fragilidad. Y entonces, el peso del tiempo pareció desvanecerse. Siempre estuve aquí, pero en mi dolor, no vi que tú tenías también el tuyo, finalmente murmuré a la figura. Lo siento por no entenderte. Por no haberte liberado antes. Las sombras comenzaron a disolverse lentamente, y con cada palabra, sentí que uploadaba por fin ese pesado fardo de dolor. Aquella carga compartida, ese entendimiento mutuo traían no solo sanación, sino claridad. Fue en ese espacio compartido, entre las sombras y nosotros, que entendí lo fundamental, no importaba cuán oscura se sintiera la vida, había una luz inquebrantable que podía emerger del amor, de la conexión. Y con eso, al compás de nuestros latidos en el aire, llegó la claridad. El encuentro del perdón empezó a tomar forma frente a nosotros, como si las sombras se desvanecieran en un simple abrazo de aceptación. Miré a Laura y a Tomás, quienes a pesar de la confusión, encontraban fuerza en su unión. Ya no estoy sola, pensé en voz alta, y el eco volvió como un canto de libertad. Cada una de nuestras historias, tan diferentes y tan entrelazadas, comenzó a crear una melodía nueva, un canto hacia la sanación. Mientras la luz del sol comenzaba a filtrarse por la densa nube de sombras, comprendí que a veces los ecos más dulces de amor se encuentran en las voces que hemos aprendido a liberar, incluso cuando nos habíamos perdido. El ciclo de silencio se había roto. Con cada susurro de apertura, la vida volvería a danzar, y esas sombras, esas historias olvidadas, se convertirían en una fuerza vital de amor inquebrantable. Y entonces la vida, esta vez, ya no sería apenas dar y recibir, sería un canto conjunto, un viaje hacia el abrazo insistente del perdón. Todo lo que somos es parte de una historia, murmuré, y en ese instante, comprendí lo que siempre habían querido decirme las sombras al final del túnel, siempre podemos volver a casa.